Vale, pues creo que ya está todo correcto. Si no, bueno, indicarlo por el chat si hay algún problema. Intentar, a ver, poder ver todo. Sí, vale, está todo correcto, perfecto. Pues, como comentaba, muchas gracias, Sandra, por la presentación. En el día de hoy en esta serie de webinars que vamos haciendo a lo largo del año, vamos a tratar pues, uno de los temas de más actualidad y que más preocupaciones llevan a nuestros clientes, pues bueno, que es el tema de la inteligencia artificial o el uso de ella en el día a día y en las operaciones de las organizaciones, ¿no? Al entorno empresarial, aunque también pues, afecta al entorno personal, ¿no? Entonces, en este webinar pues vamos a ver toda esa parte de la ley de inteligencia artificial con esa ley europea y su impacto en el reglamento. De impacto en el RGPD o GDPR, como bien ha comentado Sandra, pues uno de los servicios que también nosotros ofrecemos y vamos llevando años ejecutándolo pues, tanto en oficinas, Gap Analysis y demás servicios. Entonces, bueno, nada, va a ser un placer acompañaros durante esta sesión que vamos a abordar es pues, lo que yo considero uno de los temas más relevantes y actuales en el ámbito de esta transformación digital, que es, bueno, pues cómo regular la IA en Europa y cómo esta regulación se relaciona con este reglamento de protección de datos. Bueno, una pequeña presentación para quien no me conozca, si no he visto en otros webinars que haya podido dar o que hayáis podido participar conmigo, trabajado conmigo, pues soy Alberto Villar, soy consultor en seguridad del departamento de consultoría DISEC. Llevo más de 10 años elaborando proyectos, ejecutando proyectos también de ciberseguridad, principalmente pues como consultor y auditor certificador en estándares PCI, que es uno de nuestros grandes gruesos. Soy auditor PCI SSA, es decir, de certificaciones de entornos de aplicaciones de pago para el estándar PCI SSS, también como QSA en entornos de PCI DSS y bueno, pues también pues otra serie de certificaciones de ciberseguridad que también se requieren para ser auditor certificado. Como decía Sandra, pues elaboramos proyectos tanto de análisis diferenciales con estándares, regulaciones o reglamentos de ciberseguridad, ayudamos en implantaciones y auditorías tanto internas como externas de certificación, siempre que podamos en numerosos estándares. Vale, bueno, pues antes de comenzar, el índice que hemos preparado, que he preparado para esta formación, pues bueno, para que tengáis, a revisar brevemente este índice, para que tengáis una visión clara de todo lo que vamos a tratar en el día de hoy. En primer lugar, vamos a ver los objetivos de esta sesión, donde pues explicaré qué esperamos que conozcáis al final de este webinar, cuál es el objetivo principal. Para continuación, hacer una introducción general sobre qué es la inteligencia artificial. Bueno, pues entendemos también que pues no todo el mundo nos hemos pegado, chocado con la IA de la misma forma ni el mismo nivel de conocimiento, aunque a día de hoy su extensión vemos que es muy generalizada y de alguna forma pues a toda la gente ya le va sonando estos conceptos. Y bueno, sobre todo principalmente pues su relación con la protección de datos, ¿no? Para situarnos todos en el mismo punto de partida, ¿no? Después entraremos en lo que es el contexto, revisando la evolución de la IA desde sus orígenes, su desarrollo y los avances más recientes que han impulsado la necesidad de esta regulación específica, en este caso en el ámbito europeo, con la ley de IA. Y bueno, pues al final sabemos que Europa es uno de los grandes continentes en los que más regulación existe, a diferencia de otros continentes, y en el que se pone más enfoque en ese sentido. Luego, pues analizaremos esta ley de IA, como digo, europea o el IA Act, cómo está estructurada, qué regula y a quién aplica. Posteriormente exploraremos la interrelación entre la ley de IA y RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos, o GDPR, también europeo, explicando bueno, pues cómo ambas normativas deben cumplirse en paralelo cuando pues, los sistemas utilizan datos personales, ¿no? Que es una de las condiciones de aplicabilidad, afectación. Continuaremos con obligaciones bajo RGPD al implementar una IA, pues revisando aspectos como evaluaciones de impacto, transparencia y decisiones automatizadas. Más adelante veremos las clasificaciones de la IA de alto riesgo y cómo se relaciona con el cumplimiento de RGPD, incluyendo requisitos adicionales y las medidas de seguridad necesarias. También analizaremos los desafíos y oportunidades para las empresas, con recomendaciones prácticas para adaptarse al nuevo marco regulatorio.
y finalmente ya cerraremos con un apartado de conclusiones y recomendaciones, bueno, pues donde trataré de resumir todos los puntos clave y hablaremos, bueno, próximos pasos o al apoyo que ISEC puede ofrecer. Y en este recorrido, pues bueno, buscamos dar una visión completa, clara y práctica del impacto que tendrá la Ley Europea de IA en el ámbito empresarial y en el cumplimiento del RGPD. Bueno, pues antes de comenzar y entrar en materia, como decía, pues bueno, vamos a repasar los objetivos del webinar. En esta sección queremos pues, ofrecer una visión clara y actualizada del impacto que tendrá la Ley Europea de Inteligencia Artificial y cómo se relaciona con RGPD, con el RGPD. Y qué pasos deben seguir las organizaciones o creemos que deben seguir las organizaciones para adaptarse. Nuestro objetivo final es que salgáis de aquí con todos los criterios prácticos y herramientas reales para evaluar vuestra situación y avanzar hacia un cumplimiento eficaz, ¿no? Al final, cada uno pues adaptado a las casuísticas y los escenarios de la organización, de su organización. Entonces, bueno, como decía, bueno, en este webinar vamos a tratar 3 objetivos clave. Pues por un lado, comprender la estructura y el enfoque de la nueva ley de inteligencia artificial, también conocida como IA Act, utilizaré las 2 palabras indistintamente. Analizar cómo esta ley se conecta con el RGPD, o qué relación tiene y qué nuevas obligaciones genera. E identificar los principales retos y oportunidades que enfrentan las organizaciones, así como los servicios que podemos ofrecer desde ISEC para facilitar esta adaptación. Y esperamos que al finalizar esta sesión pues ya tengáis una visión clara de cómo afecta esta normativa a vuestra organización y qué primeros pasos dar, ¿no? Que es ese inicio, ¿no? de la andadura, que es el que más cuesta muchas veces, pero es el más importante, de los más importantes. Vale, pues en este bloque vamos a ver una introducción fundamental para entender cómo se relaciona la inteligencia artificial y el RGPD. Veremos qué es realmente la IA desde un punto de vista técnico y práctico, por qué los datos son tan esenciales para su funcionamiento y cómo esto conecta directamente con las obligaciones de la protección de datos. Esta base nos permitirá comprender mejor todo lo que analizaremos a continuación. Vale. Bueno, pues para empezar, y creo que como punto fundamental y punto de partida para todo el mundo, pues bueno, es importante entender qué es exactamente la inteligencia artificial y por qué está tan relacionada con la protección de datos personales. Entonces, la IA es una tecnología diseñada para imitar capacidades humanas, como pueda ser el aprendizaje, el razonamiento o la toma de decisiones. Y aquí aparece el punto clave. La IA necesita datos, y en muchos casos datos personales. Estos datos se utilizan para entrenar los modelos, para mejorar su precisión y permitir que la IA aprenda del entorno y de su contexto. Por eso la IA y RGPD están conectados. El RGPD establece cómo deben tratarse los datos personales dentro de la Unión Europea, garantizando principios como la transparencia, la minimización o la seguridad. Cuando una empresa utiliza alguna IA, estos principios se vuelven aún más importantes, ¿no? La IA puede procesar mucha más información de la que un humano sería capaz y si no se controla adecuadamente, pues puede generar riesgos significativos, desde sesgos y discriminación hasta decisiones automatizadas que afectan directamente a las personas. Además, cuando un sistema de IA influye en derechos como el acceso a un empleo, a un crédito, por ejemplo, un préstamo o a un servicio, el RGPD exige garantías adicionales, como explicabilidad, que ahora hacemos más énfasis o hago más énfasis en este atributo, la evaluación de impacto o la supervisión humana. Como decía, la explicabilidad, bueno, en el contexto de la inteligencia artificial, esta explicabilidad es un atributo que define la capacidad de un sistema de IA para hacer comprensibles de forma clara y razonada las decisiones, predicciones o resultados que genera. Un sistema explicable no se limita a ofrecer un resultado final, sino que permite entender por qué y cómo ha llegado a ese resultado, qué variables o datos han tenido mayor influencia y bajo qué reglas, supuestos o patrones ha operado de ese modo. Esta comprensión debe ser accesible al público objetivo al que va dirigida. La explicación, ya sean usuarios finales, perfiles técnicos, responsables de negocio, auditores o autoridades supervisoras. En términos prácticos, la explicabilidad no implica necesariamente revelar todo el funcionamiento interno del modelo, sino proporcionar explicaciones suficientes, veraces y útiles para entender el comportamiento del sistema y evaluar si actúa de manera adecuada, proporcional y conforme a los objetivos para los que ha sido diseñado. Esto, por ejemplo, lo podemos haber visto todos si hemos utilizado IAs públicas, en las cuales, pues bueno, tienes un modo de razonamiento por el cual te da un mayor detalle de cómo ha llegado a la conclusión o al resultado final que te ha ofrecido.
en contraposición a decirte únicamente ese resultado final. Bueno, en resumen, pues la IA amplifica las posibilidades de tratamiento de datos y, por tanto, también los riesgos, ¿no? Al final es un amplificador que, como decimos, al tratar un mayor número de datos en un menor tiempo, pues el riesgo aumenta exponencialmente. Y es por eso que es fundamental que cualquier organización que utilice la IA tenga muy claro cómo le aplica GDPR o RGPD, como digo, y qué obligaciones debe cumplir para proteger las personas y garantizar un uso responsable de dicha tecnología. Vale. Para entender perfectamente o correctamente la ley de inteligencia artificial, pues es fundamental situarnos primero en este contexto que decimos. Vamos a repasar los orígenes de la IA, cómo ha evolucionado a lo largo de las últimas décadas y por qué su crecimiento acelerado en los últimos años ha llevado a la Unión Europea a desarrollar un marco regulatorio específico. Este contexto nos ayudará a comprender mejor las necesidades del IA Act y su impacto real en las empresas, procesos y ciudadanos. Aunque parezca una tecnología reciente, la IA no nació con ChatGPT, ¿no? Quizás sea porque más comúnmente es conocida o porque ha llegado al público más generalista y se ha empezado a usar más, pero la IA digamos que llevamos muchos años con ella, ¿no? Y en su principio, pues sus raíces se remontan en los años 50 y 60 con los primeros modelos inspirados en un cerebro humano, como científicos como Alan Turing, que plantearon por primera vez la posibilidad de crear máquinas capaces de razonar. Fue a lo largo de las décadas de los 70, 80 y 90 donde la IA vivió altibajos, ¿no? Periodos de entusiasmo seguidos de etapas de estancamiento conocidas como los inviernos de la IA, hasta que en 2010, pues con una explosión del Big Data y de la potencia computacional, pues todo eso cambió. En 2012, por ejemplo, Tesla, ¿no? El fabricante de coches, ya utilizaba redes neuronales para el reconocimiento visual de sus vehículos. Estamos hablando de hace 13 años, ¿no? Y ya en 2022 y 2023, con la llegada de modelos fundacionales como GPT, ¿no? La IA pasó a ser un concepto técnico a una herramienta que millones de personas usan a día de hoy. En los últimos años hemos visto pues, la aparición de modelos generativos, los cuales son sistemas capaces de crear contenido nuevo, ya sean textos, imágenes, audios, vídeos, etcétera. Agentes autónomos son los que deciden y actúan solo para completar tareas complejas, planifican, ejecutan, corrigen errores y se autoorganizan. Y luego propuestas como la AGI, ¿no? Es el Artificial General Intelligence, la inteligencia artificial general. En este caso, y de momento, solo existen prototipos y sistemas frontera con capacidades generales. También hay robots generales y humanoides, robots capaces de interactuar en entornos naturales, aprender tareas, cooperar con humanos. Y bueno, todo este avance acelerado ha impulsado la necesidad de establecer un marco regulatorio sólido capaz de garantizar que la IA se utilice de manera segura, ética y respetuosa con los derechos fundamentales, ¿no? Que pues ha nacido la Ley Europea de IA. Técnicamente, y ya quitando un poco más el contexto, pasando al siguiente paso técnico, pues una IA se compone de redes neuronales artificiales. Estas redes se inspiran en el funcionamiento básico del cerebro humano, de imitar el funcionamiento de las neuronas, y están compuestas de nodos, pesos y capas que procesan información. Cuantos más datos recibe y procesa, mayor es su capacidad de precisión de aprendizaje, ¿no? Pues un poco la similitud física con el cerebro humano y con esas neuronas, ¿no? Y sinapsis. Los nodos reciben información, la procesan mediante una función matemática y envían una salida a otros nodos. Cada conexión entre nodos tiene un peso, es decir, tiene un valor numérico que indica la importancia de esa conexión, que sería el símil de esa conexión, esa sinapsis y lo fuerte que sea, ¿no? Nuestro cerebro. Además, las redes neuronales se organizan en capas, ¿no? Podemos ver capas de entrada que reciben los datos, todos los datos, pues textos, imágenes, audio, todo lo que le pasemos a la IA. Capas ocultas, realizan los cálculos internos para transformar la información y luego las capas de salida, que nos da la respuesta final, ya sea una predicción, una clasificación, etcétera, ¿no? Un gráfico, lo que sea. Cuantas más capas tiene el modelo de IA, más profundo es y, por tanto, mayor es la capacidad que tiene de aprender relaciones complejas, ¿no? Aquí pues podemos ver ejemplos, quizás todos hemos utilizado, podemos darle una imagen a la IA y nos devuelve una imagen, podemos darle un texto y nos devuelve una imagen, podemos darle un vídeo y nos devuelve un texto, podemos darle un texto y nos devuelve el vídeo y así en general pues todas esas combinaciones, ¿no? Son las IAs multimodales. Vale. Luego tenemos la parte de, bueno, que la inteligencia artificial trae grandes oportunidades, ¿no? Pero también importantes desafíos éticos y legales, como debemos entender, ¿no? Al final, cuanto mayor es el abanico y mayor potencia y posibilidades, funcionalidades tiene la IA, pues también mayores son los riesgos, fundamentalmente. Entonces, en el ámbito personal,
La IA influye cada vez más en nuestro día a día, pues como decía, desde contenidos que vemos en redes sociales, que han podido ser generados por IA, hasta las recomendaciones que recibimos o los asistentes virtuales con los que interactuamos. Muchas veces hay una IA por detrás de algo que estamos haciendo y no somos conscientes de que ni la hay, ¿no? Esa lista ordenada, quizás esa lista ordenada no es un orden aleatorio, es un orden determinado por una IA, ¿no? O esas recomendaciones, ¿no? Entonces, primero, la privacidad, ya que muchos de esos sistemas recopilan y analizan grandes cantidades de datos personales. Y segundo, otro de los riesgos, pues la manipulación algorítmica, porque los algoritmos pueden influir en nuestras decisiones, opiniones o comportamientos sin que nos demos cuenta. Y tercero, otro riesgo sería los sesgos, que pueden provocar resultados injustos si la IA se entrena con datos incompletos o discriminatorios. Y esto, pues cada uno de estos riesgos seguramente podamos encontrar ejemplos en Internet de que estos riesgos han ocurrido. En el entorno profesional, esto sería la parte no personal, en el entorno profesional, estos riesgos son incluso aún mayores porque pues, el potencial impacto suele ser bastante mayor por la afectación a recursos, ¿no? Entonces, hoy muchas empresas ya utilizan IA para procesos críticos, como puede ser la selección de personal, la evaluación de clientes, el análisis financiero o la toma de decisiones automatizada. Y aquí el desafío está en garantizar esa transparencia, la no discriminación y el respeto a los derechos fundamentales. Además, surge la pregunta de la responsabilidad. Si una IA comete un error que perjudica a una persona, ¿quién es responsable, no? Y aquí, pues, os pongo un ejemplo de, no sé si lo seguisteis, pero, bueno, la noche del 18 de marzo de 2018, hace ya 7 años, pues Elaine Herzberg empujaba una bicicleta cargada con sus pertenencias a través de una carretera de 4 carriles en Arizona, cuando un vehículo de prueba de la empresa Uber, conducido por un robot, pues la arrolló. Y fue la primera víctima mortal de un coche autónomo. O sea, estamos hablando ya que hace ya 7 años ya ha habido víctimas. Entonces, en este caso, ¿quién responde por esta muerte? ¿Ha sido culpa de la empresa? ¿Ha sido culpa del proveedor, quizás? ¿O ha sido culpa del desarrollador que ha desarrollado esa IA? Bueno, aquí como detalle, pues bueno, la investigación puso al descubierto que la conductora de seguridad, que no estaba en la parte del volante, sino en la parte de seguridad, del coche autónomo de Uber, estaba viendo La Voz, un programa, en su móvil mientras el vehículo avanzaba solo. Cuando levantó la mirada ya era demasiado tarde. Pero también hay indicios de que, oye, según 2 de los antiguos empleados de Uber, decían que Uber habría elevado la tolerancia a falsos positivos. Quizás fue ese el problema que llevó desencadenó a la muerte de un ser humano. Entonces, bueno, esta combinación de riesgos personales y profesionales es precisamente lo que ha llevado a Europa a crear un marco regulatorio como el IA Act, que busca asegurar que la tecnología se desarrolle y utilice de forma ética, segura y respetuosa con las personas. Bueno, en el siguiente bloque vamos a centrarnos un poco en la ley de IA de la Unión Europea, en la cual pues, vamos a analizar por qué surge esta regulación, cómo clasifica los riesgos de los sistemas de IA y qué nuevas obligaciones impone tanto a desarrolladores como a empresas usuarias. Esta ley marca un antes y un después en el uso responsable y seguro de la IA en Europa, así que entender su alcance pues, es clave para cualquier organización. En esta ley de IA de la Unión Europea es la primera normativa en el mundo diseñada específicamente para regular el uso, desarrollo y supervisión de sistemas de IA. No hay ninguna otra ley similar en el mundo a día de hoy. Surge como respuesta al crecimiento acelerado de estas tecnologías y a los riesgos asociados, tanto para las empresas como para las personas. Su objetivo principal es garantizar que la IA utilizada en Europa sea segura, ética y confiable. Para ello, la ley protege derechos fundamentales como la privacidad, la igualdad, la no discriminación, la transparencia y elementos que se vuelven especialmente críticos cuando la IA se utiliza para tomar decisiones que afectan directamente a las personas. La regulación abarca todo el ciclo de vida de los sistemas que usan la IA, desde el diseño inicial, el desarrollo técnico, hasta su despliegue, uso, mantenimiento y supervisión continua. Esto incluye a proveedores, desarrolladores, implementadores y empresas usuarias. Un aspecto clave de la ley es su enfoque basado en niveles de riesgo. Clasifica los sistemas de IA en riesgo mínimo, riesgo limitado, riesgo alto e inaceptable. El mayor riesgo, mayor es el grado, a mayor riesgo digamos que mayor es el grado de obligaciones y controles exigidos. Y en algunos casos, como la vigilancia masiva o la manipulación psicológica, los sistemas directamente se prohíben. Este enfoque basado en riesgo no es un enfoque nuevo, es un enfoque que los que conozcáis el mundo de la ciberseguridad es algo que se viene implementando desde hace muchos años. Cada día, pues, los controles no son
digamos, tan estrictos, abarcan un rango alto de flexibilidad, pero esos controles basan su potencia, su medida de implementación en el riesgo, ¿no? Dependiendo de cómo sea el riesgo, te afecta el control de una manera u otra y tienes que implementar una serie de controles u otros. Eso es implementación de la ciberseguridad basada en riesgo, ¿no? Pues bien en un análisis de riesgos, bien en un análisis de riesgos dirigido, etcétera. Entonces, que te afecta a ti el control, aunque el control es el mismo para todos, para ti te afecta de manera diferente a como le afecta a otra organización que tendrá pues otras características y otras casuísticas diferentes. Bueno, en esta última instancia, la ley de IA pues, busca un equilibrio, ¿no? Permitir que la innovación continúe avanzando, pero dentro de un marco seguro que proteja tanto a la sociedad como a las organizaciones que utilizan estas tecnologías. Para las empresas, entender esta estructura regulatoria es clave para adaptarse y evitar incumplimientos pues, en los próximos meses. Como hemos visto, el IA Act está organizado en función del nivel de riesgo que presenta cada sistema de inteligencia artificial. La idea es simple, pues no todas las IAs son iguales de peligrosas. Los sistemas de bajo riesgo apenas tienen obligaciones, mientras que los de alto riesgo, como los usados en sanidad, en banca o en recursos humanos, deben cumplir requisitos muy estrictos, controles técnicos, supervisión humana, calidad del dato, documentación y ciberseguridad. También existen sistemas completamente prohibidos cuando pueden manipular, discriminar o vigilar de manera invasiva las personas. Esta estructura permite regular sin frenar la innovación, enfocándose solo en los casos de mayor impacto. Como decía, los enfoques basados en riesgo permiten una mayor flexibilidad, pero hacen que esa definición, esa implementación, mejor dicho, de esos controles, pues dependa del resultado de ese análisis de riesgos que deba realizarse dentro de la organización, que pues será diferente dependiendo del escenario y de cada organización. Para entender correctamente cómo se aplica esta ley de IA, es fundamental identificar los diferentes actores implicados en el ciclo de vida de un sistema de IA, que parte ya los hemos mencionado, ¿no? Ya que cada uno tiene responsabilidades específicas y obligaciones distintas. En primer lugar, pues encontraremos los proveedores, que son quienes crean o desarrollan el sistema de IA. Este rol es especialmente crítico porque son responsables del diseño, del entrenamiento del modelo y de toda la documentación técnica que demuestra la conformidad del sistema. También deben garantizar que su IA cumple los requisitos de seguridad, transparencia, trazabilidad y supervisión humana establecidos por el reglamento. Después tenemos a los implementadores o usuarios empresariales, que son aquellas organizaciones que integran el sistema de IA en sus procesos o servicios. Su responsabilidad principal es asegurarse de que el uso que hacen de los sistemas es adecuado, proporcional y conforme a las instrucciones del proveedor. Además, deben verificar que las condiciones de operación cumplen la ley, garantizan la supervisión humana y proteger los datos personales si el sistema los utiliza. Por otro lado están los distribuidores, cuya función es comercializar o poner a disposición de terceros un sistema de IA desarrollado por otra entidad. Su rol se centra en garantizar que el sistema que comercializan no ha sido alterado y que se mantiene la conformidad con el reglamento. Son responsables de revisar la documentación y asegurarse de que la información facilitada al usuario final es completa y precisa. También intervienen los importadores, que introducen en el mercado europeo sistemas de IA fabricados fuera de la Unión Europea. Su tarea es crucial, ya que deben verificar que los sistemas importados cumplen exactamente las mismas obligaciones que uno creado dentro de la Unión Europea. Esto incluye comprobar la documentación, evaluaciones, requisitos técnicos y cualquier certificación necesaria. La ley deja claro que cada uno de estos roles tiene obligaciones diferentes. Los proveedores deben garantizar la calidad técnica y la documentación. Los usuarios empresariales deben asegurar el uso adecuado y supervisado. Y distribuidores e importadores deben comprobar y mantener la conformidad. Finalmente, encontramos la capa de supervisión, que recae en las autoridades nacionales competentes, en la nueva Oficina Europea de la IA y en los comités y organismos notificados, encargados de verificar la conformidad de los sistemas, supervisar el mercado y actuar cuando se detectan riesgos e incumplimientos. En conjunto, este ecosistema asegura que toda la cadena de valor de la IA, desde el desarrollo hasta la puesta en uso, cumple la normativa y garantiza la protección de las personas y la fiabilidad de la tecnología. La ley de IA tiene un alcance muy amplio y afecta prácticamente a cualquier organización que utilice sistemas de IA dentro de la Unión Europea. En primer lugar, la ley aplica a todas las IAs usadas dentro de la Unión Europea, incluso si han sido desarrolladas fuera del territorio europeo. Esto incluye tanto sistemas integrados en procesos internos como aquellos ofrecidos a clientes o terceros.
La normativa afecta a empresas que utilizan la IA en sus operaciones, a organizaciones que ofrecen productos o servicios basados en IA y a todos los actores del ciclo de vida de la tecnología, proveedores, desarrolladores, distribuidores e importadores. Para saber si te afecta, existen señales claras, ¿no? Si tu IA toma decisiones sobre personas, como empleados o clientes, si procesa datos personales para entrenar o funcionar, si automatiza tareas de riesgo en sectores como finanzas, salud, educación, seguridad, o si proporciona IA a terceros desde o hacia la Unión Europea, entonces la ley te va a aplicar. En resumen, la ley de IA o el IA Act no es una normativa limitada solo a grandes tecnológicas. Es una ley que alcanza a cualquier organización que utilice la IA de forma relevante en sus procesos o servicios. El IA Act introduce una serie de implicaciones muy importantes en todas las empresas y desarrolladores que trabajan con inteligencia artificial. En primer lugar, establece la obligación de cumplir requisitos en función del nivel de riesgo del sistema, como habíamos hablado. Cuanto mayor sea el impacto de la IA en las personas, más exigencias deberán cumplirse. Estamos diciendo que se diferenciará, dependiendo del riesgo que se haya identificado, pues un mayor número de controles, los controles serán más estrictos, dependiendo precisamente de ese riesgo. Por tanto, las IAs de alto riesgo requieren controles adicionales, como por ejemplo, documentación detallada, gobernanza, trazabilidad, supervisión humana y una fuerte ciberseguridad. Además, se exige garantizar la calidad del dato y evitar sesgos que puedan generar discriminación. Antes del despliegue, muchas organizaciones deberán realizar evaluaciones de impacto, asegurando que la IA es segura y que cumple los principios fundamentales. Todo esto implica adaptar procesos internos, políticas y ciclos de desarrollo para alinearlos a la normativa. Y para los proveedores, la ley incluye requisitos adicionales como certificaciones, auditorías y la conformidad CE, ¿no?, de la Comunidad Europea de la IA. En resumen, la ley de IA obliga a construir y usar la IA con más control, transparencia y responsabilidad, ayudando a evitar riesgos y garantizando un uso más seguro y fiable de estas tecnologías. El impacto de la ley de IA en la innovación y la competitividad en Europa es muy significativo. En primer lugar, aporta seguridad jurídica tanto a empresas como a desarrolladores, algo fundamental para invertir en tecnologías sin incertidumbre. Esta regulación también fomenta una IA confiable, especialmente útil en sectores críticos como salud, banca o administraciones públicas, donde la confianza es clave. Además, la ley de IA ayuda a reducir riesgos de discriminación o uso indebido de datos, algo que no solo protege a las personas, sino que mejora la calidad y la reputación de los productos basados en IA. Es cierto que el cumplimiento puede implicar costes iniciales más altos y que algunos proyectos podrían ralentizarse si no se planifican adecuadamente. Sin embargo, a largo plazo, estos estándares comunes impulsan competitividad europea, permitiendo que nuestras soluciones sean reconocidas mundialmente como seguras y responsables. Finalmente, al aumentar la confianza del mercado y de los clientes, Europa se posiciona para convertirse en un referente global en IA responsable, liderando un modelo que probablemente adoptarán otros países. Pasamos a otro bloque y en este bloque, bueno, pues vamos a tratar de ver cómo se conectan la ley de IA y de RGPD. Aunque son normativas distintas, en la práctica funcionan juntas. RGPD regula cómo deben tratarse los datos personales, mientras que la ley de IA establece cómo deben diseñarse, desarrollarse, supervisarse los sistemas de inteligencia artificial. Entender esta relación es clave para garantizar, pues, un uso seguro, responsable y conforme a la ley. Para entender cómo se relaciona RGPD y la ley de IA, también es importante tener claro que ambas normativas se aplican de forma complementaria, no es sustituible, ¿vale? Por un lado, RGPD regula el tratamiento de los datos personales, estableciendo principios como la transparencia, minimización, la base jurídica adecuada, la seguridad, la obligación de realizar evaluaciones de impacto cuando existe un riesgo elevado. Y por otro lado, la ley de IA regula la tecnología, es decir, cómo debe diseñarse y funcionar un sistema de inteligencia artificial. Aunque son normativas distintas, deben cumplirse en paralelo, especialmente cuando la IA procesa datos personales. La realidad es que muchos sistemas de IA requieren grandes volúmenes de información, a veces muy sensible. Esto aumenta riesgos como los sesgos, la discriminación o las decisiones automatizadas injustas. Además, la IA puede llegar a inferir datos que nunca fueron proporcionados por el usuario o reutilizar información con finalidades no previstas, lo que puede suponer una vulneración del RGPD. Debido a estos riesgos, se vuelve imprescindible realizar evaluaciones de impacto, aplicar medidas de minimización y garantizar siempre la transparencia. Es fundamental explicar cómo funciona un sistema de IA y por qué toma determinadas decisiones, especialmente cuando afectan a los derechos de las personas. En definitiva, la ley de IA refuerza y complementa
al RGPD, introduciendo controles técnicos y de supervisión que ayuden a garantizar que los sistemas de IA se utilicen de manera ética, responsable y plenamente alineadas con la protección de datos personales. La interrelación entre la ley de IA y RGPD presenta varios desafíos que deben gestionarse con especial cuidado. En primer lugar, muchos modelos de IA son complejos y funcionan como cajas negras, lo que dificulta la transparencia y la explicabilidad, un requisito esencial cuando las decisiones afectan a personas. También encontramos retos en las decisiones automatizadas, donde es crucial garantizar los derechos del usuario y asegurar que siempre exista la posibilidad de intervención humana. Otro desafío importante es definir claramente las responsabilidades entre proveedores, desarrolladores y empresas usuarias, especialmente cuando un sistema falla o genera un resultado discriminatorio. Además, la normativa exige asegurar la proporcionalidad y la minimización de datos, evitando que la IA utilice información excesiva o sin justificación. A esto se suma la necesidad de evitar inconsistencias entre los requisitos técnicos de la ley de IA y las obligaciones legales del RGPD, algo que requiere coordinación entre equipos técnicos, legales y de cumplimiento, o departamentos. Finalmente, uno de los pilares más relevantes es la supervisión humana eficaz, indispensable para garantizar que la IA se utilice de forma ética, responsable y siempre alineada con los derechos fundamentales. En este otro apartado, pues vamos a revisar cuáles son las obligaciones claves del RGPD cuando una organización utiliza sistemas de inteligencia artificial. Aunque la tecnología evoluciona muy rápido y los principios de RGPD siguen siendo totalmente aplicables, desde la evaluación de los riesgos, la transparencia, la legitimización del tratamiento, la responsabilidad del responsable, vamos a ver qué implica todo esto en la práctica para cualquier empresa que implementa la IA. Pues cuando una organización utiliza estos sistemas de inteligencia artificial que tratan datos personales, el RGPD exige una serie de obligaciones clave. La primera es la evaluación de impacto en protección de datos, el DPIA, necesaria siempre que la IA implique un riesgo alto. Esta evaluación debe identificar los riesgos, analizar cómo afecta a las personas y definir medidas para mitigarlos, y debe realizarse antes de poner el sistema en marcha. La segunda obligación está relacionada con las decisiones automatizadas y el derecho a la explicabilidad. Las personas tienen derecho a saber si una decisión que les afecta, como un rechazo de crédito, de un préstamo o una evaluación laboral, proviene de un algoritmo, así como recibir una explicación comprensible y a pedir intervención humana. También es esencial obtener un consentimiento informado, especialmente cuando la IA procesa datos sensibles o utiliza datos personales para entrenar modelos. El consentimiento debe ser claro, libre y explicar de forma transparente cómo funciona la IA. Finalmente, el RGPD exige responsabilidad y rendición de cuentas. Esto significa que la empresa debe ser capaz de demostrar cómo cumple la normativa, documentar sus decisiones, supervisar la IA y responder con cualquier uso indebido o brecha de datos. En conjunto, estas obligaciones garantizan una IA más segura, justa y respetuosa con los derechos de las personas. En este bloque nos centraremos en los sistemas de IA considerados de alto riesgo, ¿no? Los que son más críticos, que son los que pueden tener un impacto pues, significativo sobre los derechos y la libertad de las personas, o el mayor impacto, ¿no? que nos podemos encontrar en estos modelos de IA. Veremos cómo los exige o qué es lo que les exige la ley de IA, qué categorías existen y qué relación directa tienen con el RGPD, especialmente en términos de protección de datos, evaluación de impacto y supervisión humana. Entender estas obligaciones es clave para cualquier organización que trabaje con IA avanzada. En la Ley Europea de Inteligencia Artificial se establece una clasificación muy clara de los sistemas de IA en función del nivel de riesgo que representan para las personas y para la sociedad. Esta clasificación es fundamental porque determina las obligaciones que deberán cumplir las empresas y los desarrolladores. El primer nivel encontramos el riesgo mínimo, donde se incluyen sistemas de IA que no afectan de forma significativa los derechos de los usuarios, como herramientas de recomendación básica o filtros automáticos. Estos sistemas prácticamente no tienen obligaciones. El segundo nivel de riesgo es limitado, donde se exige un requisito fundamental, pues la transparencia. Aquí entran, por ejemplo, los chatbots que deben informar al usuario de que están interactuando con la inteligencia artificial. El tercer nivel corresponde a las IAs de alto riesgo y es aquí donde se concentran la mayor parte de las obligaciones. Se consideran de alto riesgo los sistemas utilizados en los ámbitos críticos, como decimos, como la salud, la banca, la educación, la justicia o la seguridad, así como aquellos que puedan afectar directamente a los derechos fundamentales de las personas. También entran en esta categoría las IAs que evalúan, clasifican o toman decisiones que pueden tener un impacto significativo en la vida de los empleados, clientes o ciudadanos. Finalmente, el cuarto nivel de riesgo es inaceptable.
donde se incluyen sistemas completamente prohibidos en Europa. Esto abarca, por ejemplo, tecnologías que manipulen de manera psicológica, sistemas de puntuación social o herramientas de vigilancia masiva sin justificación legal. Entender esta clasificación es esencial porque marca el punto de partida para determinar qué obligaciones concretas tiene una organización. Si un sistema de ellas se considera de alto riesgo, el nivel de exigencia en términos de transparencia, supervisión humana, gobernanza y protección de datos será mucho mayor para garantizar que estas tecnologías precisamente se utilicen de forma segura, ética y alineada con los valores europeos. Cuando un sistema de inteligencia artificial se clasifica como de alto riesgo, la ley establece una serie de requisitos adicionales muy estrictos para proteger los derechos fundamentales de los usuarios. En primer lugar, estos sistemas deben estar entrenados con datos de alta calidad, lo que significa datos relevantes, representativos y libres de sesgos. La razón es simple: cualquier error o sesgo en los datos de entrenamiento puede traducirse en discriminación o decisiones injustas. Por eso, la ley exige un proceso de gobernanza del dato mucho más sólido. Además, es obligatorio realizar una evaluación de impacto de protección de datos, la DPIA. Estas evaluaciones deben identificar los riesgos que para las personas, analizar cómo los sistemas pueden afectar a su privacidad, a sus derechos o establecer medidas para mitigarlos. Otro punto clave es la supervisión humana efectiva, es decir, la ley exige que las decisiones importantes no dependan únicamente de la máquina. Deben existir un control humano capaz de intervenir, corregir o revertir decisiones automatizadas cuando sea necesario. También se exige una trazabilidad completa, lo que implica registrar el funcionamiento del sistema, sus parámetros y cualquier acción relevante. Esta trazabilidad es fundamental para entender cómo se toma la decisión, detectar errores, demostrar cumplimiento ante una auditoría, etc. La documentación técnica es otro elemento obligatorio. El sistema debe estar completamente descrito: su finalidad, su arquitectura, los datos que utiliza, sus límites y sus mecanismos de seguridad. Esta documentación permitirá evaluar la fiabilidad del modelo y garantizar que se usa adecuadamente. Finalmente, la transparencia hacia el usuario debe reforzarse. Las personas deben saber que están siendo evaluadas por un sistema de IA, entender qué impacto tiene y conocer sus derechos, especialmente cuando una decisión puede afectarles de manera significativa. En conjunto, estos requisitos buscan asegurar que las IAs de alto riesgo funcionen de forma ética, segura y responsable, evitando daños y garantizando la protección de derechos fundamentales. En primer lugar, debe implementarse una ciberseguridad reforzada, que proteja a los sistemas frente a accesos no autorizados, vulnerabilidades y posibles ataques. Esto incluye controles técnicos sólidos y actualizaciones continuas. La IA también debe ser robusta, es decir, capaz de resistir a fallos, manipulaciones o datos maliciosos que puedan alterar su funcionamiento. Es imprescindible contar con una monitorización continua, registrando el comportamiento del sistema, detectando cualquier anomalía o desviación que pueda generar decisiones incorrectas. Además, deben realizarse pruebas periódicas, incluyendo validaciones, verificaciones y pruebas de estrés para asegurar que la IA se comporta correctamente incluso en escenarios extremos. A todo esto se suman medidas organizativas como controles de acceso estrictos, auditorías internas, protocolos de respuesta ante incidentes, para actuar rápidamente si la IA genera resultados erróneos. En conjunto, estas salvaguardas garantizan que los sistemas de IA de alto riesgo sean seguros, fiables y alineados con los derechos y protecciones de las personas. Vamos al siguiente bloque de desafíos y oportunidades. Y en este bloque, pues bueno, vamos a analizar los principales desafíos que plantea esta ley de IA y su relación con el RGPD, pero también pues, las oportunidades que generan en las organizaciones. La regulación trae nuevas obligaciones, ¿no? Pero al mismo tiempo pues, impulsa un uso de la IA más seguro, transparente y confiable. Entender estos dos lados, los retos y las ventajas, pues es clave para tomar decisiones informadas y preparar a la empresa para el futuro. Cuando una empresa identifica que utiliza un sistema de inteligencia artificial, lo cual pues sería el primer paso, ¿no? Pues es determinar en qué categoría de riesgo se encuentra, pues ya sea mínimo, limitado o alto, porque de ello, como habéis visto, dependerán las obligaciones que tendrá que cumplir. A partir de ahí, es fundamental realizar un gap análisis, es decir, un análisis diferencial, un análisis de impacto inicial que permita identificar qué requisitos ya cumple la empresa y qué brechas o carencias hay respecto a la ley de IA y al RGPD. Un análisis diferencial contra esas leyes. Después, la organización debe definir con claridad cuáles son los requisitos legales aplicables, combinando con las obligaciones de la ley de IA y con las exigencias del RGPD en materia de transparencia, legitimación, seguridad y derechos de usuarios. También es necesario revisar en detalle los datos utilizados por el sistema, asegurando su calidad, corrigiendo sesgos, comprobando que existe una base jurídica adecuada y aplicando principio de minimización. Además, hay que documentar el sistema, preparar una trazabilidad completa que permita explicar cómo funciona la IA y qué decisiones toma.
Y por último, la empresa debe establecer supervisión humana, reforzar las medidas de seguridad, garantizando un uso responsable y alineado con la normativa. Una vez que la empresa entiende que la ley de IA le afecta, es muy útil apoyarse en las herramientas oficiales que ha publicado la Comisión Europea. En primer lugar, tenemos el Compliance Checker. Permite validar si un sistema de IA cumple con requisitos de la ley de IA y detectar posibles incumplimientos. El IA Act Explorer, otra herramienta de la Comisión Europea, facilita navegar por todo el reglamento de forma sencilla, lo que ayuda a comprender rápidamente qué obligaciones aplicar en cada caso. Y si aún quedan dudas, está el Service Desk, que permite enviar consultas oficiales en cualquier idioma a la Unión Europea. Además de estas herramientas, es importante que las organizaciones cuenten con apoyo experto para implementar correctamente las obligaciones y preparar la documentación necesaria. En este punto, los servicios de ISEC ayudan a acelerar el proceso y a garantizar el cumplimiento. Realizamos análisis diferencial, los gap análisis, desarrollamos la evaluación de impacto o el DPIA, llevamos a cabo las auditorías internas y ofrecemos oficinas técnicas de inteligencia artificial y asesoramiento especializado para asegurar que cada sistema se adapta a la normativa de una forma segura, eficiente y con garantías. La aplicación conjunta del IA Act y el RGPD introduce un marco de obligaciones muy estricto y el incumplimiento puede tener consecuencias significativas para cualquier organización que utilice inteligencia artificial. En primer lugar, el IA Act establece sanciones elevadas y varían en función del tipo de infracción. Las multas pueden aplicarse por utilizar sistemas de IA prohibidos, por no cumplir obligaciones técnicas en el sistema de alto riesgo o incluso por proporcionar información incompleta e incorrecta a las autoridades. Estas sanciones pueden alcanzar cifras muy altas, diseñadas para garantizar que las empresas tomen en serio esta regulación. A esto se le suma RGPD, que sigue aplicando plenamente en cualquier caso en el que la IA trate de datos personales. Si la empresa no cumple los principios de protección de datos, como la administración, transparencia, licitud de tratamiento, seguridad, puede enfrentarse a sanciones adicionales independientemente de la ley de IA. Esto significa que una misma conducta podría derivar en 2 vías sancionadoras diferentes. Más allá de las multas económicas, hay riesgos adicionales que suelen ser incluso más perjudiciales, como el daño reputacional, la pérdida de confianza por parte de los clientes y socios y la posibilidad de auditorías forzadas o investigaciones regulatorias. Una mala gestión de la IA puede afectar a la marca, a las ventas y a la viabilidad de proyectos críticos. La buena noticia es que estas sanciones son completamente evitables si se siguen buenas prácticas, entre ellas realizar un cumplimiento técnico y documental adecuado, llevar a cabo auditorías internas periódicas, mantener una DPIA o una evaluación del impacto bien ejecutada y establecer mecanismos de supervisión humana y control de seguridad que garanticen decisiones fiables y transparentes. Finalmente, contar con asesoramiento experto y revisar continuamente los sistemas permite anticipar problemas antes de que se conviertan en riesgos reales. Implementar estas medidas no solo ayuda a cumplir con el IA Act y el RGPD, sino que refuerza la gobernanza y la confianza en el uso de inteligencia artificial dentro de la organización. Esto es importante señalarlo porque tanto la ley de IA como el RGPD son leyes y son de obligado cumplimiento. No es así como, por ejemplo, otros estándares de ciberseguridad, como puede ser la ISO 27001, PCI DSS, que son estándares que son impuestos pues, por organizaciones buenas prácticas de la industria. ¿Vale? Entonces, hay una diferencia en la obligatoriedad que viene impuesta por la ley, en este caso. El cumplimiento, por tanto, de la ley de IA y del RGPD no solo implica obligaciones, sino también importantes oportunidades de mejora para las empresas. En primer lugar, la exigencia de contar con datos de mayor calidad, menos sesgados, ayuda a obtener modelos más fiables, precisos y con menos errores. A la vez, la necesidad de documentar, trazar todo el ciclo de vida de la IA permite mejorar los procesos internos, hacerlos más auditables y detectar problemas mucho antes. La incorporación de mecanismos de supervisión humana mejora el control sobre decisiones críticas y aporta una capacidad adicional de seguridad. Además, reforzar la ciberseguridad y las medidas de protección del dato no solo cumple la normativa, sino que incrementa la resiliencia operativa de la organización. En conjunto, estas mejoras aumentan la confianza de usuarios, clientes y auditores, facilitan certificaciones futuras y posicionan mejor a la empresa en un entorno cada vez más regulado, competitivo y orientado a la transparencia. Para terminar, vamos a repasar los puntos más importantes que hemos visto durante el webinar y las recomendaciones claras que cualquier organización debería aplicar para prepararse ante esta ley de IA. La idea es que salgáis con una visión clara de cómo afecta esta normativa, qué pasos seguir y cómo desde ISEC podemos acompañar el proceso para asegurar un cumplimiento completo y sostenible. Finalmente, repasamos los puntos más importantes. Hemos visto que la Ley Europea de Inteligencia Artificial establece un marco regulatorio basado en niveles de riesgo, desde sistemas de mínimo impacto hasta aquellos de alto riesgo que requieren controles estrictos. Y hemos recordado que cuando existe tratamiento de datos personales, el RGPD continúa siendo totalmente aplicable, por lo que ambas normativas deben cumplirse en paralelo. También
hemos revisado las obligaciones clave: transparencia, supervisión humana, documentación técnica, evaluación de impacto y medidas de seguridad reforzadas, especialmente para los sistemas de alto riesgo. Las empresas deben identificar si están dentro del alcance del IA Act y adaptar sus procesos apoyándose en herramientas oficiales, como os acabamos de explicar, pues el Compliance Checker, el IA Act Explorer o el Service Desk de la Comisión Europea. Y finalmente, hemos visto cómo contar con expertos como ISEC pues facilita todo el proceso de adecuación, desde análisis de brechas o gap análisis hasta la auditoría, implementación de buenas prácticas para un cumplimiento completo y seguro. Para mejorar la gobernanza en la IA y reforzar esta protección de datos, las empresas deben empezar a establecer una política interna clara que defina cómo se desarrollan, despliegan y supervisan los sistemas de inteligencia artificial. Es fundamental designar responsables o incluso un comité de IA que supervise el cumplimiento y evalúe los riesgos de forma continua. También es clave centralizar la documentación y el ciclo de vida de los sistemas, garantizar que existe supervisión humana entre decisiones relevantes y mantener actualizadas las evaluaciones de impacto, las auditorías y las pruebas del modelo. Otro elemento de mejora es trabajar con datos de mayor calidad, minimizando la información usada y corrigiendo posibles sesgos. Finalmente, la formación de los equipos y la verificación de proveedores se convierte en pilares esenciales para asegurar que toda la cadena cumple tanto la ley de IA como la ley de RGPD, logrando una gobernanza sólida y un uso seguro y responsable de la IA dentro de la organización. Para finalizar este webinar, es importante centrarnos en las recomendaciones clave que permitirán a cualquier organización afrontar el cumplimiento de la ley de IA y RGPD con garantías, no solo ahora, sino también en los próximos años. En primer lugar, debemos entender que la regulación de la inteligencia artificial es un marco vivo. La Comisión Europea seguirá publicando guías, aclaraciones y nuevas obligaciones técnicas, por lo que es fundamental que las empresas mantengan una monitorización activa de todas estas actualizaciones. Estar al día permitirá anticipar cambios y evitar medidas reactivas que generen costes innecesarios. En segundo lugar, es recomendable revisar periódicamente todos los sistemas de IA que estén en uso. Cómo funcionan, qué datos emplean, si han cambiado de finalidad, si se han vuelto más complejos o si han pasado a una categoría de riesgo superior. Esta revisión continua es clave para mantener la clasificación correcta y adaptar obligaciones correspondientes. Otro elemento esencial es mantener una documentación completa y actualizada del ciclo de vida de la IA. No basta con documentar al inicio. Es necesario reflejar cualquier cambio, versión, actualización del modelo y supervisión humana, incidencias registradas o ajustes en los datos. Esta trazabilidad es fundamental en auditorías y en cualquier interacción con las autoridades o los supervisores. Perdón, que se me ha ido. También es importante reforzar la gobernanza interna. Definir roles específicos, establecer un comité o responsables de IA, garantizar que existe una supervisión humana eficaz y aplicar controles de seguridad y que protejan tanto al sistema como a los usuarios. De la misma forma, mantener una estrategia clara de claridad del dato, minimización, corrección de sesgos y uso responsable será un factor crítico tanto para cumplir la normativa como para mejorar la precisión y fiabilidad de la IA. Finalmente, debemos preparar a las organizaciones para auditorías y certificaciones y verificaciones externas que surgirán con la entrada en vigor de la ley de IA. Estar bien preparados permitirá ahorrar tiempo, reducir riesgos, demostrar el compromiso como un uso seguro y transparente de la IA. Y, por supuesto, no es necesario hacerlo solo. La ley de IA afecta a una empresa. Si la ley de IA afecta a una empresa, pues ISEC está disponible para acompañar en todas estas fases de cumplimiento, desde el gap análisis hasta la evaluación de impacto, auditoría interna y la optimización tecnológica, preparación documental y el asesoramiento continuo. Nuestro objetivo es facilitar un cumplimiento práctico, eficiente y adaptado a las necesidades de cada organización. Aquí, pues bueno, me gustaría contar con todas las dudas que habéis podido aportar y tratar pues, de resolverlas la medida de lo posible y en el tiempo que nos queda. Vale. Vale, voy leyendo las dudas en pantalla. Buenas tardes, antes de nada, gracias por la información. Tengo una pregunta. ¿Cómo impacta la normativa de la ley de IA en certificarse en la ISO 42001? Vale, pues lo primero es decir que esa ISO 42001 pues, es una ISO orientada a la IA y al uso de ella, al igual que tenemos en la ISO 27001 el sistema de gestión de seguridad de la información, en la ISO 42001 tenemos el sistema de gestión de la IA, el SGIA, ¿no? Entonces,
es una, digamos, evolución del SGSI adaptado al uso de IA. Eso no implica que teniendo una ISO 42001 cumplas la ley de IA. Probablemente te facilite en gran medida, igual que puede facilitar, por ejemplo, tener un SGSI para cumplir con el RGPD, o al igual que te puede facilitar una ISO 27001 para cumplir con la ley de IA. Digamos que son complementarias y ayudan a un mismo objetivo, pero la una no quita la otra, ¿no? No por cumplir el IA vas a tener certificado de la ISO 42001 o viceversa. Vale. ¿En qué medida la ley de inteligencia artificial introduce obligaciones nuevas que no estaban ya cubiertas en RGPD en relación con el uso de datos personales? Vale. Un segundo que la vuelvo a leer. ¿En qué medida la ley de IA introduce obligaciones nuevas que no estaban cubiertas por el RGPD en relación con el uso de datos personales? Vale, dejadme un segundín. Vale, pues aquí pues decir que se introducen requisitos específicos sobre el diseño, sobre la gestión de riesgos, pues temas como la gobernanza del dato, la supervisión humana, lo hemos visto, y la documentación técnica del sistema de IA. De eso esa documentación técnica que comentaba antes Sergio en su pregunta de la ISO 42001, que ya te va a exigir cierta documentación. Y que, pues bueno, el RGPD no detalla de forma expresa. De ahí esas nuevas obligaciones. Vale. La siguiente pregunta es, bueno, ¿cómo se clasifica un sistema de IA según su nivel de riesgo y qué criterios prácticos determinan que un sistema sea considerado de alto riesgo? Bueno, pues se considera de alto riesgo cuando se utiliza en ámbitos sensibles definidos por la ley de IA y puede afectar de forma significativa a derechos fundamentales o de seguridad de las personas, lo que hemos visto dependiendo de ese riesgo, ¿no? Vale. No sé si hay alguna más que me van pasando preguntas. Vale. Estoy revisando, no sé si hay alguna más. Vale, puede. Vale, está leyéndolo. Vale, ¿puede un sistema de IA incumplir la ley de IA y así incumplir RGPD? ¿Podría darse ejemplos típicos de este escenario? Pues sí, ¿no? La respuesta sería un sí. Un sistema puede ser técnicamente conforme a la ley de IA y aún así tratar datos personales sin una base legal válida, por ejemplo, ¿no? O vulnerar el derecho de los interesados. Así que sí que podría darse esos ejemplos, ese escenario. Vale, si hay más preguntas. Vale, no veo más en pantalla. No sé si quería confirmarme si hay alguna pregunta más o hay tiempo para alguna cuestión que haya quedado más. Vale, creo que con esta ya no hay más preguntas. Simplemente indicaros a todos los asistentes, bueno, daros las gracias por vuestra asistencia y comentaros que ahora al finalizar el webinar se os abrirá una ventana en el navegador que estéis utilizando, pues para un formulario de satisfacción, no es ningún anuncio ni spam, pues es un formulario para conocer vuestro feedback y sugerencias al respecto de este webinar. Y nada, agradeceros vuestro tiempo. Saludo por aquí.